Desde el descubrimiento de la electricidad y de usos prácticos para ella en el siglo XIX, se ha buscado incansablemente llevar estos usos a todos los rincones del planeta. El único problema es que para generar electricidad de forma eficiente se necesitan instalaciones muy grandes y que no pueden ser construidas en cualquier lugar del mundo. Ese problema llevó a la invención de la primera línea de transmisión de electricidad. La primera línea de transmisión, que puede ser categorizada de esta manera, fue instalada en 1884 en Italia. Esta tenía una longitud de 40 kilómetros de largo y era monofásica. A partir de este punto, países como Estados Unidos, Suiza y Reino Unido comenzaron a instalar líneas de transmisión semejantes en sus propios países. Sin embargo, no fue sino hasta 1892 cuando se instaló la primera línea de transmisión trifásica en Alemania. Esta tenía 180 kilómetros de largo, usaba una tensión de 12 kilovolts y, como ya dije antes, era trifásica. Esta nueva línea de transmisión indicó la pauta para todas las futuras en el mundo, ya que el sistema trifásico otorga ventajas sobre el sistema monofásico, como el suministro de una potencia constante, y que, para una misma potencia, un generador y un motor monofásicos son considerablemente más grandes que uno trifásico, lo que los hace igualmente más caros. Y así fue como llegaron las líneas de transmisión modernas al mundo. Hay que recordar que las líneas de transmisión no son más que el medio físico por el cual se realiza la transmisión de la electricidad desde una central generadora hasta un punto de consumo. Para lograr esto, las líneas de transmisión están constituidas de conductores, aisladores, estructuras de soporte y cables o hilos guarda. Cada uno de estos componentes tiene una función específica para lograr la meta de transportar la electricidad hasta el punto deseado. Antes de poder explicar cada componente, es necesario recordar las distintas líneas eléctricas que existen y cómo es que se clasifican. Existen dos principales grupos de líneas eléctricas, las líneas de transmisión y las líneas de distribución. Las líneas de transmisión son utilizadas para conducir la electricidad por grandes distancias y usan grandes niveles de voltaje, superiores a los 34 kV. Esto se hace así para minimizar los efectos de la impedancia sobre la línea. Las líneas de distribución son usadas para cubrir distancias mucho menores. Estas van desde subestaciones eléctricas hasta el punto exacto de consumo, ya sea doméstico o industrial. El primer paso, previo a diseñar una línea de transmisión, es tomar en cuenta diversos factores para asegurarse que dicha línea de transmisión sea eficiente, segura y útil en su operación. Dichos factores son del tipo eléctrico, mecánico, ambiental, económico y social. Estos dictarán el cómo, cuándo y dónde se instalará cierta línea de transmisión. Los factores eléctricos y mecánicos definen en cierta medida la gran mayoría de las características de las líneas de transmisión, mientras que los factores ambientales, económicos y sociales dictan la viabilidad del proyecto. El primer factor por ser evaluado suele ser el económico, y junto a este se evalúa el social. Para comenzar a diseñar una línea de transmisión, primero debe de existir una necesidad, normalmente de carácter social, así como la capacidad económica de dicha comunidad de adquirir el servicio. Una vez solventada dicha preocupación, el factor ambiental es el siguiente por ser evaluado. Se debe dictaminar si las características del terreno son apropiadas para instalar la línea de transmisión y si el impacto que tendrá la obra será redituado con algún beneficio. Finalmente, se hace el análisis mecánico y eléctrico, dictaminando las características como las estructuras que se usarán y el tipo de conductor que se empleará. Ahora sí, comencemos con los componentes. El primer componente que explicaré serán los conductores, los cuales son el actor principal de las líneas de transmisión, ya que por estos fluye la electricidad. En la construcción de líneas de transmisión aéreas se utilizan casi exclusivamente conductores desnudos trenzados, es decir, sin recubrimiento aislante. Estos son cables formados por distintos alambres en capas. Cada capa está enrollada en un sentido opuesto para evitar que se desenreden, lo que a su vez proporciona flexibilidad, aun con grandes secciones transversales. Dependiendo del número de capas necesario, será el número de alambres que se utilicen. Para escoger el material del conductor, es necesario considerar factores eléctricos, mecánicos y económicos, tales como baja resistividad eléctrica, alta resistencia al esfuerzo y bajo costo. En un principio,
Cuando comenzaron a existir líneas de transmisión, se utilizó en gran medida el cobre por sus excelentes propiedades eléctricas. Sin embargo, en los últimos años se ha ido reemplazando por aluminio y aleaciones de aluminio, los cuales, aunque tienen menores propiedades eléctricas, son mecánicamente más resistentes y sustancialmente más baratos. Ahora pasamos a los aisladores. Los aisladores cumplen con dos funciones principales. La primera y más fundamental es mantener a los conductores aislados de tierra en cada una de las estructuras de soporte y, además, ayudan a apoyar a los conductores. Debido a que su función principal es aislar a los conductores de tierra y que las tensiones del conductor son extremadamente altas, la resistividad eléctrica de los aisladores debe ser igualmente muy alta, por lo que se utilizan materiales cerámicos como porcelana o vidrio templado u otros materiales distintos como materiales sintéticos. Además, deben de ser capaces de soportar grandes esfuerzos sin fallar ni romperse, por lo que deben de ser muy robustos. Dentro de los aisladores existen dos tipos principales, los aisladores fijos y los aisladores en cadena. Los aisladores fijos están unidos permanentemente, por lo que su alteración posterior a la instalación no es normalmente posible. Los aisladores en cadena están constituidos por un número variable de elementos, dependiendo de la tensión de la línea. Debido a su versatilidad, son más comúnmente utilizados en alta y media tensión. Finalmente, llegamos a las estructuras de soporte. Las estructuras de soporte, o como son comúnmente llamadas, las torres, son las encargadas de mantener a los conductores lo suficientemente separados entre sí y de tierra. En la parte superior de la estructura se instalan cables o hilos guardia, los cuales se usan para proteger a los conductores de algún rayo que pueda alcanzarlos. Existen dos tipos distintos de estructuras de soporte, las estructuras de suspensión y las estructuras de retención. Las estructuras de suspensión se encargan de mantener a los conductores suspendidos en el aire y soportan las cargas verticales ocasionadas por el peso de todos los componentes. Estas estructuras no están diseñadas para soportar cargas laterales, por lo que son utilizadas solamente en tramos rectos. Por otro lado, las estructuras de retención son utilizadas para brindar solidez a la línea, ya sea por condiciones nominales o accidentales. Ejemplo de dichas estructuras son la estructura terminal, la estructura angular y la estructura rompetramos. La estructura terminal es utilizada al principio y al final de una línea de transmisión y es la encargada de soportar toda la fuerza tensional de los cables en una sola dirección. La estructura angular es utilizada en lugares donde la línea debe curvarse y por ende existen fuerzas laterales. Finalmente, la estructura rompetramos es usada para facilitar el tendido en tramos muy largos y para evitar la caída en cascada de las demás estructuras en caso de falla.